Las cifras del coronavirus en la Argentina registraron en las últimas 24 horas un número muy alto en cantidad de contagiados, 7.147 personas. Desarrollamos este tema en vivo con un especialista. Mariano Introcaso, buen día, bienvenido. Buenos días, Pablo, Silvia, sí, correcto. El acontecer y del coronavirus en los últimos días, obviamente que preocupa y a todos, por la duplicación de los datos en las últimas 24 horas y también por los hechos que se han dado también en las últimas horas, como ser anoche con mucha gente en la ciudad de Buenos Aires. Pero para tener más datos, para tener más precisiones, estamos con Omar Sued, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, una persona que nos acostumbramos ya a verlo en estos meses de pandemia. Sí. Bueno, doctor, consultarle sobre cómo está la pandemia, el panorama, ¿no?, del COVID en este momento de la pandemia en el país. Bueno, estamos atravesando un lugar crítico, un momento crítico, con el récord de casos concentrados como siempre en AMBA, pero que también ya está afectando a muchas provincias. Están apareciendo brotes en Santiago del Estero, venimos con un brote grande en Jujuy, por suerte Chaco parecería que se puede estabilizar un poco, pero hay otras provincias como Córdoba, como Mendoza, que están empezando a tener casos. Muchos de estos casos fruto de la migración interna también, porque no solamente hay muchísima actividad, hay muchísimo movimiento en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, sino que también hay muchos viajes interprovincias y la gente por ahí no toma conciencia del aislamiento que tiene que hacer al llegar a otra provincia si viene de un lugar donde hay muchos casos. Tienen que recordar que tienen que cumplir los 14 días de aislamiento, eso es obligatorio y además es una responsabilidad social, porque si no genera diferentes brotes en diferentes lugares. Y aquí, en la ciudad, muy preocupados por el aumento de la movilidad. En particular en esta ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, más del 60% de aumento en las bicicletas con respecto a la semana pasada, más del 30% del aumento de los vehículos en la calle con respecto a la semana pasada, lo que muestra que la gente, no solamente está saliendo la gente que hace trabajo esencial, sino que también hay mucha más movilidad que hay que tratar de revisar, porque estamos con cifras récord, otra vez digo, de casos, y eso se traduce en el 2% de estas personas que se van a morir. Doctor, cifras récord. La responsabilidad individual, la responsabilidad social en este momento es fundamental y también mantener los cuidados. Es muy importante la responsabilidad individual y no solamente, digamos, la responsabilidad de todos. La gente joven tiene que saber que aunque no sea un problema grave digamos, de enfermedad grave en todos los casos jóvenes, la gente que más se afecta es la gente mayor, pero ellos son el nexo claro, porque la gran mayoría de la gente mayor, por suerte, ha tomado conciencia y no está saliendo demasiado, pero siguen siendo visitados por hijos, por nietos, y si estos hijos y nietos están en la calle, sin necesidad de estar en la calle, se exponen y van a llevar la transmisión para ahí. Recién dábamos cuenta de una situación que se dio en la ciudad, aquí en Recoleta, usted nos comentaba. Sí, es vergonzoso que gente joven aproveche, digamos, la noche para juntarse a tomar cerveza en cervecerías, por ejemplo, ¿no? Es una muestra no solo de irresponsabilidad individual, sino también de poca solidaridad con todo el resto de personas que tratamos de lograr de que no se junte justamente por el bien de ellos y de toda la comunidad. Estamos frente a un hospital que tiene la gran mayoría de sus camas afectadas por COVID y en un hospital donde han fallecido enfermeros por COVID. Tenemos colegas médicos internados en terapia por COVID, entonces realmente hay que empezar de alguna manera a reforzar este concepto de una solidaridad más importante, porque si no, no vamos a salir de esto. Venía para aquí en un taxi hoy porque llegaba tarde y el taxista, una persona que vive de lo que trabaja todos los días, me dice: esto es una vergüenza, así vamos a estar sin poder trabajar bien todo este año, todo el año que viene, porque la gente sigue saliendo. El mismo taxista pedía: pongan toque de queda, que se corte de una vez esta transmisión, y realmente es mucha cantidad de casos. Tenemos más casos de lo que tenía Italia, España en los tiempos muy importantes. Hemos sobrepasado a México y hoy somos el país de Latinoamérica que más ha crecido en porcentaje de casos, aunque obviamente Brasil lleva la delantera en el número total por la población grande que es, pero estamos creciendo en forma demasiado acelerada. Silvia, Pablo, el doctor los escucha.
Muchísimas gracias, doctor Sued. Consultarle sobre la eficacia y cómo se está desarrollando este suero equino aquí en la Argentina antes de que llegue la vacuna, los efectos prácticos de la medida. Bueno, esas son las buenas noticias por suerte y estamos con mucha esperanza para ver si realmente esto tiene un impacto. El suero equino son anticuerpos que se generan en un caballo después de exponerlo con un virus que al caballo no le hace nada, digamos con unos antígenos, no es un virus en realidad, pero que generan una respuesta de anticuerpos en ese caballo y que se retiran del caballo y se los pasan a los humanos. Toda la metodología ya estaba en el país gracias a los desarrollos de suero antiofídico, digamos, para las víboras, para los alacranes, y entonces lo único que se hace es se pone a punto para esta enfermedad. Y ya se empezaron las pruebas y este suero tiene una potencia entre 50 y 100 veces más potente que el plasma de convalecientes, así que estamos con la esperanza de que funcione, pero bueno, es una investigación y tenemos que esperar a tener el número de casos y poder mirar estos resultados. Doctor, desde el lunes hay un decreto de necesidad y urgencia que prohíbe las reuniones sociales en toda la República Argentina. En el AMBA estaban prohibidas, no hacía falta un decreto, pero lamentablemente hubo varios casos de reuniones sociales. Pero sí estaban habilitadas reuniones sociales con protocolos, con restricciones en otras zonas del país. A propósito de estas reuniones sociales, ¿se tiene alguna estadística, algún estudio o su experiencia, apelo a la misma, a partir de estas reuniones sociales se han generado más casos de contagios de COVID-19, más allá de los protocolos utilizados en algunos casos? No tenemos, al menos yo no tengo una estadística numérica específica, pero después de la revisión de todos los brotes que ha habido en parte en varias ciudades del país, se ha podido identificar que las reuniones sociales clandestinas han sido de alguna manera las responsables en todos estos brotes. Lo mismo pasó, por ejemplo, en Neuquén con los policías que hicieron un asado, lo mismo pasó en Lobo con el velorio, lo mismo pasó en Necochea con el Baby Jaguar y en muchas otras provincias donde después de haber estado una persona en una zona de riesgo, vuelve a su provincia, organiza reuniones y lamentablemente son responsables de toda esta transmisión. Entonces por eso ha sido el racional para la suspensión de estas reuniones, no solamente en AMBA, donde es crítico por lo que contamos por el número de casos, sino en las otras provincias como para limitar que las personas que vengan de áreas de alta transmisión lleven consigo y transmitan el virus a otros compatriotas. Clarísimo, como siempre, doctor. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por estar comunicando esta necesidad de apelar a la responsabilidad individual. Gracias, el agradecimiento de siempre, doctor. Mariano. Sí, gracias Pablo. Bueno, el coronavirus sin dudas, esta situación es muy dinámica. Doctor, por ejemplo, ciudades del mundo, que muchas veces acá se pedía, hay que flexibilizar la cuarentena argentina, porque en algunas ciudades de Europa ya se había levantado, hoy estarían volviendo también hacia atrás, hacia fase 1. Sí, tenemos problemas en Australia, en algunas áreas de Londres, se están cerrando en Hong Kong algunos segmentos de la ciudad y bueno, porque justamente dependemos de evitar la transmisión entre personas. Si la gente no toma la distancia hasta que no tengamos una vacuna o una medida preventiva o eliminemos de la gran parte del mundo la cantidad de casos, vamos porque esto no produce inmunidad de rebaño, así que hay que seguir cuidándose. La última y cortita, la vacuna, ¿en qué estado se encuentra? Bueno, la vacuna, hay 4 vacunas que están por llegar a Argentina, ya hay una que se empezó la planificación en forma muy acelerada, más de 15.000 voluntarios se propusieron para el estudio, que va a incluir en Argentina 4.500 personas, el estudio liderado por el doctor Pollack. Y hay 2 vacunas chinas que están en proceso de registro, o sea, de solicitud de trámites y de autorización, y otra vacuna de un laboratorio también internacional, también intentando terminar todos los trámites para poder empezar a probarse. Pero otra vez, son investigaciones, entonces esos resultados no los vamos a tener inmediatamente, vamos a necesitar unos 6 meses más o menos para estar seguros que estas vacunas funcionen. Gracias, doctor. Gracias. Hasta ahí entonces la palabra del doctor Omar Sued, como siempre, como decías, Pablo, claro, preciso y bueno, y echando un poco más de luz sobre este tema y que lo que queda en este momento es la responsabilidad social sobre todo. Claro que sí, excelente.